está funcionando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando más participantes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Veo que ya estamos una buena cantidad de participantes. Con su permiso vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual del día de hoy. Antes que nada, muchas gracias por sumarse a nuestra charla, a nuestro encuentro en alianza con Pacto Global y la Universidad Iberoamericana. Damos la bienvenida y agradecemos presencia de Cristina Cano, ejecutiva de cuentas de Pacto Global, a la rectora de la Universidad Iberoamericana, la doctora Sani Romero de Velázquez, a nuestra disertante, la magíster Mercedes Argaña, al público presente y quien les saluda a la licenciada Dulce Pérez, quien va a estar como moderadora de nuestra charla. A continuación queremos dar las palabras de bienvenida y presentación a Cristina Cano, ejecutiva de cuentas de Pacto Global. Muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias por su presencia en este espacio que consideramos tan importante. Hoy vamos a tratar un tema realmente fundamental, consideramos, no solo para aquellas empresas del Pacto Global y organizaciones que estén presentes hoy aquí, sino también para el público en general, ¿verdad? Realmente el poder profundizar acerca de un tema como la inversión que podamos hacer en el desarrollo y el aprendizaje continuo de los colaboradores
Realmente creemos que es un tema que tiene que ser profundizado desde el sector privado, también desde todos los sectores, porque realmente nos afecta como sociedad a cada uno de nosotros. Así es que consideramos muy importante este espacio, estamos muy agradecidos con la Universidad Iberoamericana, en la persona de nuestra querida Sani Romero, la universidad, que es un miembro sumamente activo del Pacto Global. Realmente apreciamos muchísimo el compromiso y el esfuerzo que están llevando desde la universidad, y con más razón en un día como hoy, en esta oportunidad, haciendo posible que hagamos esta alianza y creando este espacio de discusión sobre un tema tan relevante para ambas organizaciones. El tema de hoy está directamente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el de educación de calidad. Y como decía antes, dentro de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible existen metas específicas a las cuales pretendemos alcanzar. Así es que querría leerles dos de ellas que realmente creo que son muy relevantes. Y cuando hablamos del ODS 4 de educación de calidad, entre sus metas figuran el asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres a formación técnica, profesional y superior de calidad, así como también aumentar el número de jóvenes y personas adultas que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Así es que no podría ser más relevante esta charla, porque realmente, como decía antes, toca varias aristas de distintos sectores de la sociedad. Nosotros que trabajamos específicamente con el sector privado, con organizaciones empresariales y no empresariales, consideramos que el invertir en formación y aprendizaje continuo realmente radica en la importancia no solo de invertir en la educación de personas, pero en el caso de las empresas, por ejemplo, la diferencia que esto hace en la calidad de la educación de los colaboradores de una empresa o una organización tiene directa repercusión con la calidad del trabajo que estos colaboradores van a hacer y por ende la empresa en sí. Así es que todo nuestro agradecimiento a la Universidad Iberoamericana. Creemos que el aporte que vamos a estar trayendo hoy va a ser muy importante y esperamos que sea beneficioso para todos aquellos que nos están acompañando esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Seguidamente escuchamos las palabras de la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la Universidad Iberoamericana. Sí, antes que nada, muy buenas tardes, Cristina, muy buenas tardes, Mercedes, Dulce, y a todas las personas que nos están viendo en forma simultánea y que nos verán después seguramente con la optimización que nos da del tiempo este sistema virtual. Bueno, yo creo que además de que nos acercamos al objetivo número 4, también nos acercamos al objetivo del respeto y la promoción al trabajo digno, porque son como situaciones que se pueden promover a partir que se construye en base al respeto a la dignidad humana y a la posibilidad que ese ser humano pueda desarrollarse óptimamente, que canalice todos sus dones y todas sus emociones positivas en ese espacio de realización personal y profesional que es el mundo laboral. Desde la universidad nosotros es una entidad que cuenta con servicios que no solamente abarcan el sistema de educación superior, como es carreras de grado, programas de posgrado o capacitación permanente, sino que también tenemos una experiencia de 50 años como colegio, donde el niño se va formando desde los 3 años de vida, y también con la educación permanente de jóvenes y adultos, que se trata de personas que salen del sistema y que regresan nuevamente para poder concluir sus estudios. Entonces, esta mirada que tenemos realmente bastante integral del sistema educativo formal en general, nos permite también acercarnos al mundo laboral mirando las diferentes instancias de necesidades que tienen las empresas. En esta línea hemos llegado a trabajar con importantes empresas en donde se trabaja en la industria, en donde mucha gente trabaja en los talleres de confecciones de colchones, de motos, y son personas que son muy buenas y saben hacer su oficio muy bien, pero tenían
o tienen una dificultad que muchas de ellas no han terminado, por ejemplo, la primaria o la secundaria, y cuando esa empresa requiere que ese personal ocupe otro puesto, ya sea de una jefatura o un sistema de control interno, se encuentra con esas limitaciones. Entonces nosotros hemos trabajado bastante tiempo con varias empresas para lograr nivelar a estas personas, a estos colaboradores, dándole mejores competencias en lo que se refiere a la educación formal. O sea, desde el punto de vista, lo que quiero hacer ver es que ese concepto de educación que es de primaria, secundaria, ya no existe hoy porque existe una formación y una educación durante toda la vida. Durante toda la vida nos vamos a ir formando y va a ser un círculo inacabado porque el aprendizaje es lo que nos conduce finalmente a una construcción personal y social que nos permite insertarnos y ser felices, porque somos felices a medida que conocemos y que podemos manejar toda la información que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, este espacio que va a tener la presencia de una representante muy importante y con una experiencia muy importante como es la magíster Argaña, nos va a permitir a nosotros poder comprender que no solamente en nuestras empresas estamos bajo la obligación o responsabilidad de formarles a nuestros colaboradores en su ámbito específico de su desarrollo profesional en el cual se desempeñan, sino que hoy se miran aquellas habilidades blandas que tienen que ver con lo que nos ayuda a poder administrar nuestro tiempo, nuestro liderazgo, la capacidad de cambio, la resiliencia, y también en el desarrollo personal que construye a la persona en su relación a sí mismo, a su familia, a su entorno, porque ya ese modelo de ese trabajador que está casi 24 horas y produciendo en cantidad, pero sin tener en cuenta a la persona, eso creo que ese sistema ya está obsoleto, se ha verificado que no se produce con la calidad y la calidez que se requiere, y naturalmente el producto final, hasta por la misma comunidad, no es bien aceptada. ¿Por qué? Porque la comunidad a través de este emprendimiento de los ODS va comprendiendo la importancia del respeto a la persona, el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente y de crear los espacios necesarios para vivir en un mundo mejor. Entonces, creo que esos conceptos son los que hoy mueven a las empresas y sobre todo a las empresas que formamos parte de Pacto, de poder generar estos espacios con nuestros colaboradores de un crecimiento profesional, pero también a su vez un crecimiento personal. Desde el otro punto de vista, del punto de vista del colaborador, cuando siente esta circunstancia de que se tiene que seguir formando, muchas veces, cierto, se conjuga esa realidad y esa complejidad entre el desarrollo de mi familia, de mi persona y las más exigencias que me generan en mi mundo laboral. Pero finalmente ese colaborador va comprendiendo que lo que le queda realmente en esa capacitación que va desarrollando de forma permanente es a él. O sea, la ganancia es enorme cuando realmente ese colaborador puede aplicar, no solamente en esta empresa, puede aplicar en su vida personal, en su vida familiar. ¿Por qué no el día de mañana, cuando ese contrato fenece o se toma una decisión de acuerdo o no, ese trabajador lleva todo ese conocimiento que lo puede aplicar en otro ámbito, en otra empresa y por qué no en su propia empresa? Y esa es la ventaja. Por eso yo les felicito a los colaboradores que pidieron este tema, porque ahí se nota esa persona que está en una construcción permanente, en un deseo de superarse y de comprender que en uno mismo están las herramientas para poder alcanzar ese desarrollo pleno. Entonces, con estas felicitaciones ya me despido, deseándoles mejor de los éxitos y poniéndonos a disposición como Universidad Iberoamericana de seguir con estos encuentros, con estas capacitaciones que aborden situaciones tanto personales como laborales que nos permitan juntos lograr alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias y bienvenidos sean a este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sani. Para dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy, daré una breve lectura del currículum vitae resumido de la magíster Mercedes Argaña y el tema a presentar: la importancia de invertir en el desarrollo y aprendizaje continuo de los colaboradores.
En la presentación de hoy se analizará la importancia de la capacitación y formación continua de los colaboradores como factores estratégicos que pueden contribuir de forma directa con el buen desempeño de las organizaciones. Además, desde el paradigma del desarrollo humano, se sostendrá que la ampliación de las capacidades individuales y el favorecimiento de grados crecientes de autonomía son factores muy importantes para que las personas logren una vida mejor. Por lo tanto, desde la perspectiva interna de la responsabilidad social corporativa, se conversará sobre la sinergia positiva que se produce entre la inversión en el desarrollo de capacidades, el bienestar de las personas, la productividad de las organizaciones y el desarrollo socioeconómico de los países. En este marco se reflexionará además sobre las competencias que son requeridas en la actualidad para hacer frente a los cambios tecnológicos que están a su vez cambiando la manera de vivir y trabajar en la contemporaneidad. Para presentar a la magíster Mercedes Argaña, ella es máster en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y de los Recursos Humanos por la Universidad de Valencia, España, y la Universidad de Coimbra, Portugal, doble titulación. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Asunción, tiene especializaciones en Gestión de Personas, en Sistemas de Calidad y Productividad por la Fundación Getúlio Vargas, en Gestión de Sistema de Seguridad y Salud Laboral según la ISO 45001. Es formadora acreditada en la metodología SOLVE, Integración de la Promoción de Salud en las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es mentora en Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Pacto Global Red Paraguay, y especialista en Gestión de Empresas Saludables por el Instituto Español de Seguridad y Bienestar Laboral. También es docente universitaria y consultora en la actualidad a cargo de la Cátedra de Salud Laboral y Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Católica de Asunción y de evaluación de riesgos psicosociales a nivel de posgrado. También está asociada a la Sociedad Paraguaya de Psicología, Asociación Paraguaya de Recursos Humanos y la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Entonces, para comenzar con nuestra actividad central y dar la palabra al fin a la magíster Mercedes, les comentamos que recién al finalizar esta charla estaremos habilitando la cajita de preguntas o el chat, o directamente pueden hacer clic en levantar la mano, ¿sí? Damos la bienvenida y pasamos entonces oficialmente el micrófono a la profe Mercedes. Adelante. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto enorme compartir con ustedes este espacio y como ya señalaron previamente, vamos a tratar un tema que es crucial para la vida de todos, tanto para la vida del país en el sentido de su componente de desarrollo social y para la nuestra en términos de empleabilidad y de generar valor en los diferentes espacios que nos encontramos. Bueno, para organizar las ideas tengo preparada una presentación que voy a compartir ahora, así es que, como ya dijo Dulce, vayan anotando las inquietudes o reflexiones que les generan las ideas que voy a compartir, así después hacemos una enriquecedora conversación. Creo que ya se está pudiendo ver. Ahí. Bueno. En formato de presentación ya se puede ver, ¿verdad? Sí, nuestro tema, como ya se señaló, es reflexionar sobre la importancia de la inversión en el desarrollo y aprendizaje continuo de las personas que están en contextos productivos. Básicamente, el abordaje que querría compartir surge de las reflexiones que he podido sistematizar en función a dos tareas que me han encomendado en los últimos años. Por un lado, pensar en lo que implican los cambios tecnológicos en el trabajo, en las competencias laborales que se requieren. Y en ese sentido, la síntesis de ese trabajo está compartida en una publicación en la revista de la FIDAC, que es la Federación Iberoamericana de Gestores de Personas, y después les puedo compartir el enlace si quieren acceder a la publicación. Ahí. Es una publicación electrónica.
Bueno, entonces, la segunda referencia que voy a comentarles es que me tocó trabajar en la identificación de las necesidades prioritarias de formación de capital humano avanzado para el programa Becal, y en ese marco tuve que investigar bastante en relación a cuáles son los desafíos que están identificados en el contexto de Paraguay, qué cambios se están produciendo en el entorno del trabajo, tanto en el país como en Latinoamérica, y en función a eso generar una agenda de necesidades de formación y de capacitación prioritaria. Esa capacitación en la cual invierte Becal, básicamente permite orientar esa agenda de formación de posgrado a lo que el país está necesitando. Estamos en la primera y en la izquierda. Por otro lado, también me pareció importante que recordemos los desafíos que tiene la educación superior según la UNESCO, y en ese sentido, ustedes saben, este año se hizo una cumbre mundial de educación superior y hay directrices muy claras en relación a los desafíos que tenemos y sobre todo a garantizar el acceso a la educación como un derecho. La educación es un derecho y en ese sentido los diferentes niveles del sistema educativo deben estar habilitados para toda persona que quiera formarse en los diferentes ámbitos que sean posibles. Así como ya señalaron las personas que hablaron previamente, en la agenda nacional e internacional tenemos la Agenda 2030. Ustedes saben que estos objetivos de desarrollo son metas mundiales desafiantes y que invertir en educación, invertir en aprendizaje continuo es la vía regia para potenciar el cumplimiento de varios objetivos, no solo del objetivo específico de acceso a educación de calidad. Otro elemento de contexto que creo que es muy importante para todas las empresas que aglutina Pacto Global es trabajar el concepto de la responsabilidad social, empresarial o corporativa desde dentro, que implica desde esa mirada, desde esa perspectiva, la inversión en desarrollo de capacidades y aprendizaje continuo. Y, por supuesto, atado a eso, como ya se señaló, el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, que es un concepto que tenemos que internalizar como algo propio y que permanentemente tenemos que estar observando nuestras propias capacidades, cuán actualizadas o actualizados estamos en determinados aspectos que nos requiere el mundo del trabajo o la vida en general, como decían, ¿verdad? Muy bien, entonces a partir de esto vamos a analizar algunos aspectos. En el trabajo que me tocó hacer, tanto para escribir este artículo en la revista de la FIDAL como para el programa Becal, un dato importante es el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial. Entonces, pues están pudiendo ver ustedes en pantalla que este reporte de competitividad se organiza alrededor de 12 pilares. Tienen ustedes ahí la lista, se analiza cómo están funcionando las instituciones, la infraestructura del país, la adopción de las tecnologías, la estabilidad macroeconómica, la salud, cómo está el desarrollo de capacidades de la educación en el país, cómo está el mercado de bienes, el mercado laboral, el sistema financiero, el tamaño de mercado, dinamismo de negocio y capacidad de innovación. Por supuesto que a nosotros nos va a interesar el pilar vinculado a capacidades de educación. En el informe de Paraguay, que está publicado en un análisis muy interesante de Arce y Rojas, que son paraguayos que han analizado la ubicación de Paraguay en este reporte, señalan que tenemos desafíos importantes en la mejora de la infraestructura del país, en diferentes aspectos, sobre todo en infraestructura tecnológica. Tenemos importantes oportunidades de mejora en el acceso a la salud y en todo lo que es la educación primaria. Y fíjense también en lo que hace a educación universitaria y capacitación tecnológica. Por supuesto, innovación y sofisticación de ambientes de negocios, otro aspecto que está identificado como una necesidad a atender en el país. Marqué en azul lo que están pudiendo ver ahí, el acceso a la educación universitaria y a la capacitación tecnológica, porque de alguna manera ya tenemos garantizada la formación primaria universal, digamos. En Paraguay sabemos que hemos mejorado muchísimo en cobertura, que probablemente nuestros desafíos siguen estando en el ámbito de la calidad de la educación que recibimos, pero nuestras principales brechas están en el acceso a la educación universitaria, sobre todo de posgrado,
y en la capacitación tecnológica que necesitamos en los diferentes ámbitos en los que nos movemos para poder acompañar los procesos de transformación continua que la digitalización y la virtualización está trayendo a nuestras vidas. Por lo tanto, este es un primer parámetro que vamos a considerar. El segundo es que ustedes saben, tenemos en el país instalado un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en el marco de este sistema tenemos varias directrices de lo que el país tiene que hacer y en qué tiene que invertir. Para este sistema hay unos cuantos nichos o sectores que deben ser priorizados en base a diferentes diagnósticos. Todo lo que está marcado en azul, que ven ustedes en pantalla, es lo que prioriza en nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y están viendo ahí que el segundo elemento que señala como ámbito a priorizar es la educación y la formación para el trabajo. La educación en sus diferentes componentes, la educación escolar básica, la secundaria y la terciaria, y también la formación profesionalizante en diferentes aspectos, sobre todo en el componente de tecnología. El acceso a las condiciones básicas de vida, vamos a ver que van a ser determinantes del bienestar, por eso, por supuesto, están cuestiones vinculadas al hábitat, a la salud y a la seguridad. En esta conversación estamos poniendo el foco en particular a lo que hace la educación y la formación para el trabajo. Bueno, al hacer estas dos revisiones, me parece importante comentarles que la digitalización, la virtualización de componentes o elementos del trabajo está en la agenda cotidiana. Prácticamente hoy cualquier ciudadano a través de sus teléfonos puede acceder a información en internet, puede usar una aplicación, puede hacer una transacción, puede gestionar un trámite público, y todos esos procesos de digitalización que están detrás de esas facilidades que nos trae hoy la tecnología también apuntan a automatizar los procesos que sean automatizables. Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver que unidades enteras de dependencias públicas se están reorganizando porque se automatizan los procesos. Ahora con la factura electrónica, por ejemplo, fíjense, tenemos sin intermediación, solo con mediación tecnológica, la posibilidad de emitir nuestras facturas y que en segundos le llegue esa factura al cliente en su correo electrónico. Y en simultáneo, ya el contador puede acceder y la propia Secretaría de Tributación saber dónde facturaste, cuánto facturaste y llevar el registro de ese proceso. Un técnico de reparación de electrónicos que va a domicilio tiene una aplicación que le permite cargar el pedido del cliente, registrar lo que hizo y facturar con un aparatito. El trabajador de la empresa de agua mineral, cuando nos acerca el agua a nuestras casas, tiene un dispositivo en el que registra la compra que se hizo, factura de inmediato y ese dato ya en tiempo real está disponible para el sistema contable de la empresa. Entonces, estos procesos son potentes y poderosos y transformadores, y lo que nos muestran los estudios especializados es que la tendencia de automatizar y digitalizar procesos todavía no, estamos todavía en la siguiente. Todavía no en la siguiente. La digitalización nos va a demandar que entendamos que eso va a seguir así y que nuestra principal generación de valor como seres humanos, como personas, va a estar en aquellas habilidades que no son automatizables, que no son automatizables. Entonces, las habilidades complejas, cognitivas, las de tipo transversal, además de las competencias digitales que ya mencionaba previamente, que tienen que ver con las competencias transversales o blandas, sobre todo nuestra capacidad cognitiva de saber leer, de entender información, de escribir, de hacer análisis y cálculos matemáticos, pero sobre todo nuestra enorme capacidad socioemocional de entender lo que está pasando en el contexto, de adaptarnos activamente, de comunicarnos, de trabajar en equipo y de solucionar problemas que se nos presentan, van a ser, digamos, nuestras grandes dimensiones de generación de valor. Y en ese sentido,
invertir en lo que hace a desarrollo de competencias digitales y desarrollo de competencias transversales o blandas es lo que se recomienda a todas las organizaciones. Además, ya yendo al siguiente punto, como les decía, estas habilidades que no se pueden automatizar tienen que ver con nuestra capacidad de aprendizaje continuo. Hoy todavía las máquinas, si bien ya tenemos sistemas de inteligencia artificial que van aprendiendo, el criterio humano para discernir sigue siendo uno de nuestros diferenciales y sobre todo la capacidad de resolver problemas complejos con criteriosidad. Lo que también el Banco Mundial nos recuerda, estas habilidades interpersonales o socioemocionales no rutinarias, nuestra capacidad de determinación, nuestra perseverancia para concluir un proyecto, para lograr una meta, nuestra gestión del tiempo, nuestra organización, nuestra creatividad y nuestra honestidad, la integridad en todo lo que hacemos, son aspectos que hay que potenciar porque, como les dije, van a ser nuestros grandes diferenciales en relación a las máquinas o a los robots. Las políticas de desarrollo. Alrededor de varias publicaciones que ustedes van a poder encontrar que están emitiendo el Banco Mundial, la OIT, el BID. Espera un segundo. Nos señalan a todos los actores sociales, incluidos los gobiernos, instituciones de la sociedad civil y personas en particular también, que América Latina necesita invertir fuertemente en sus estrategias de desarrollo de capital humano, atender los retos de innovación que tenemos enfrente, porque esos son los pilares que van a sostener las mejoras en la productividad. Entonces, educación continua, formación de capital humano avanzado, son medios absolutamente imprescindibles y eficaces que van a impulsar los cambios estructurales, económicos y sociales que necesitamos. Por lo tanto, la inversión en las personas para desarrollar estas competencias debe ser una prioridad, tanto para los responsables de la formulación de políticas públicas como para los responsables de la definición de políticas de gestión de personas y de capacitación en nuestras organizaciones. No hay vuelta atrás. Debemos acompañar el cambio que se va produciendo cotidianamente en el mundo con estos procesos de transformación y en ese sentido gestionar el cambio invirtiendo en las capacidades que se necesita para poder hacerlo es la clave del éxito. Si miramos qué está diciendo la UNESCO, ustedes saben, la UNESCO es nuestra referencia mundial en materia de educación y ya en su conferencia de 1998 mencionaba que necesitamos entender que el mundo entero está migrando a la sociedad del conocimiento y que la educación superior y la investigación forman parte central como pilares que sostienen la sociedad del conocimiento y que tenemos que avanzar e invertir en estos ámbitos para promover el desarrollo cultural, socioeconómico, nuestra conciencia ecológica, nuestra visión de comunidad y de nación. Esto ya lo decían en el 98 en su cumbre mundial sobre educación superior y en la nueva que se celebró ahora en Barcelona en mayo de este año, se volvió a enfatizar la importancia de la educación superior como un derecho humano. Y articula la UNESCO esta declaración de la educación superior como un derecho humano a la Agenda 2030. Entonces, no se puede pensar una agenda de desarrollo sostenible sin ir de la mano, digamos, con el desarrollo de la educación en todos sus niveles, pero también con una focalización particular de lo que hace la educación superior. Es decir, la educación superior, ¿por qué? Porque el nivel de complejidad que se va viviendo en el mundo del trabajo y en las organizaciones productivas requiere cada vez más la comprensión de esa complejidad y eso se logra solamente con capacidades cognitivas desarrolladas. Y al trabajar el aumento progresivo de nuestra calidad cognitiva para comprender la complejidad, vamos a poder hacer frente a las transformaciones que están en juego. Otro aspecto importante que planteó la UNESCO en esta cumbre la cumbre de este año es que la inclusión y la prosperidad
son, digamos, nuestras aspiraciones globales compartidas en este momento y que estos dos elementos van a generar menos asimetría en la distribución de riqueza en el mundo y que esa es una base necesaria para que la justicia social sea mayor. Así es que les recomiendo enormemente que profundicen la lectura del resumen de las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, porque tiene aspectos muy interesantes, transversalmente señala la importancia del compromiso ético y en esencia lo que dicen es, bueno, como en años anteriores, ya nos recuerda que la educación es nuestro norte. Bueno, como se señaló previamente, el escenario de la Agenda 2030, con sus 17 objetivos, sabemos que es un escenario desafiante. En particular, nosotros vamos a mirar con detenimiento el objetivo de desarrollo, de crecimiento y desarrollo sostenible en base al trabajo decente, que es lo que la OIT plantea como motor del crecimiento económico sostenible en el mundo y en cada país. Y vinculado al objetivo 8, vamos a ver otros 3 objetivos. Es imprescindible que nos concentremos en el desarrollo al acceso a la salud y la promoción de bienestar desde una mirada multidimensional. Ustedes saben, tenemos una evaluación de la percepción de bienestar desde esta multidimensionalidad que hizo la OCDE en Paraguay, que podemos conversar otro día. Pero dentro de esta multidimensionalidad del bienestar, por supuesto que el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual, forma parte de una de esas dimensiones y es muy importante notarlo. La educación de calidad, como ya se señaló, es la vía regia para que nuestros países acompañen a este mundo en permanente transformación y con escenarios cada vez más complejos y desafiantes. Y agrego el objetivo 5 de igualdad de género, sobre todo para realidades como las de Paraguay, donde las brechas de género son muy notorias en lo que hace al acceso a educación de calidad entre hombres y mujeres, posteriormente a la educación primaria y la secundaria. Es decir, cuando las personas constituyen familias, si lo hacen muy jóvenes, en general, es la mujer la que se va a encargar de las tareas de cuidado y de crianza, y si no pudo hacer una carrera universitaria antes de eso, básicamente esa posibilidad queda truncada, porque nuestro sistema de cuidados es muy incipiente, muy frágil, y en general la responsabilidad va a ser asignada a las mujeres. Hoy, con la encuesta nacional de uso del tiempo en Paraguay, sabemos que las mujeres trabajan en Paraguay 3 veces más que los varones, y esa situación empeora cuando estamos hablando de mujeres jóvenes sin mucha formación académica, con hijos muy pronto, o sea, en edad muy temprana. Entonces, los círculos viciosos de pobreza y vulnerabilidad tienen rostro de mujer poco educada, y eso hay que cambiarlo a través del acceso a la educación de calidad y a todos los otros objetivos relacionados, entre ellos la mejora considerable de la igualdad de género. Bueno, entonces, en este escenario, ¿cómo trabajamos desde nuestras organizaciones? Porque les estoy hablando de temas que hacen a la agenda global, a la agenda país, a las políticas públicas y a los desafíos corporativos también. Por lo tanto, cuando miramos las herramientas de gestión que tienen nuestras organizaciones, sabemos que en general todas las que están vinculadas al Pacto Global están convencidas y comprometidas con el modelo de empresas u organizaciones socialmente responsables. Y en ese sentido, la responsabilidad social, empresarial o corporativa tiene 2 dimensiones importantes que se complementan. Ustedes pueden ver en pantalla aquí cuáles son esas 2. Por un lado, la responsabilidad social corporativa interna, que le estamos llamando aquí RSCI, por un lado, y por otro lado, la responsabilidad social corporativa externa, que mira para afuera, mira a los grupos de interés que están por fuera, digamos, de los límites de la organización. La sumatoria de estas 2 dimensiones es lo que permite entender un programa integral de responsabilidad social corporativa. En ciertas experiencias empresariales se ha notado que en general los esfuerzos se destinan predominantemente a los programas que atienden a las necesidades de los grupos de interés externos,
Y no necesariamente se trata con cuidado y con criteriosidad las necesidades de los grupos de interés interno, en particular al colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, si entendemos que la responsabilidad social para adentro, la dimensión interna, es la que va a facilitar que podamos trasladar nuestras estrategias para afuera, vamos a entender que el dinamizador de cualquier programa debe ser primero el desarrollo de competencias internas y de programas que potencien y hagan que los colaboradores florezcan en su potencial y estén en condiciones de dar para afuera también. Entonces, en ese sentido, la mirada interna que estamos planteando tiene una referencia que ya lleva sus años, que lo planteó la Comisión Europea en su libro Verde Responsabilidad Social Empresarial. Entonces, fíjense que en ese texto, que también les recomiendo enormemente que lo lean, porque es una gran referencia clarificadora sobre lo que implican los alcances de la responsabilidad social para nuestras organizaciones, en el capítulo que habla de la responsabilidad social para adentro, nos señala que en primer lugar tenemos la gestión de personas, la gestión de recursos humanos, y dentro de la gestión de recursos humanos señalan todos los subsistemas de gestión, desde cómo incorporamos personas a la organización, cómo las acompañamos en su inclusión al entorno organizacional, cómo remuneramos, cómo evaluamos, cómo incentivamos comportamientos deseables. Y dentro de ese conjunto de subsistemas, por supuesto, se encuentra el subsistema de desarrollo. Y señala en particular que el acompañamiento al trabajador y la inversión en programas de aprendizaje continuo es una de las dimensiones de cumplimiento de la responsabilidad social para adentro. Además señala la gestión de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Ustedes saben que este es otro tema absolutamente importante y vinculado también con el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico sostenible. Y el siguiente aspecto tiene que ver con la adaptación al cambio, que para la época que estamos viviendo tiene un valor particular al cual hay que prestar atención. Si ustedes se fijan hoy, y si hiciéramos juntos un recorrido por los procesos empresariales que se están automatizando, como ya les señalé, tanto en la función pública como en el sector privado, vamos a encontrarnos con enormes sorpresas. Estamos pidiendo a nuestro entorno organizacional que acompañe esos procesos. Transformamos sistemas de gestión, automatizamos procesos, simplificamos trámites, incorporamos aplicaciones. Tenemos que usar diferentes tipos de sistemas que interactúan, incluso conversan entre sí. ¿Y cómo estamos acompañando ese cambio, ese proceso de cambio? ¿Cómo estamos acompañando a las personas para que naveguen, bailen y dancen a la luz y al ritmo que estos cambios nos traen, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en nuestras organizaciones entendamos que habitualmente cualquier ser humano se va a aferrar a sus patrones conocidos, a sus comportamientos ya desarrollados e instalados, y que hay que hacer algún esfuerzo adicional para acompañar los cambios. Y ese proceso, si no se hace de manera adecuada, con los apoyos que son necesarios, puede generar sobrecarga, estrés, ansiedad. Ustedes saben que la incertidumbre en un proceso de cambio, si no va acompañada con procesos de comunicación que aminoren la ansiedad que puede generar, son importantes factores estresógenos. Bueno, y el último elemento imprescindible, la gestión del impacto ambiental y de los recursos, pero en particular considero que para el tema que estamos analizando, tenemos que ver cómo interactúan estas tres grandes dimensiones: la gestión de recursos humanos para adentro con todos sus subsistemas, la gestión de la salud y la seguridad, y el acompañamiento para la adaptación al cambio como funciones imprescindibles de la dimensión interna de la RS. El siguiente elemento que también les traigo para poner a consideración, si bien ya es un informe que tiene sus años, pero en particular fue icónico para mostrarnos con evidencia de la correlación positiva que hay entre trabajo decente con todas sus dimensiones y el desarrollo humano. Entonces, en el informe del 2013, en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas,
se cuenta, digamos, con una publicación en la que claramente tenemos con evidencia objetiva la demostración de la correlación positiva que hay entre estas dos variables. O sea, a mayor trabajo decente, mayor desarrollo humano y viceversa. A mayor desarrollo humano, mayor capacidad para programas de trabajo decente. Así es que en ese sentido creo que tenemos literatura internacional, informes de agencias, diagnósticos locales, este tipo de informes que nos muestran que el camino hacia el desarrollo económico y social sostenible necesariamente pasa por la inversión en el desarrollo de capacidades. Por lo tanto, quiero yo ocuparme ahora solo de un aspecto de todo lo que estuvimos hablando por la importancia que tiene. Y finalmente vamos a ver que las competencias digitales son transversales, es decir, tenemos que desarrollar competencias digitales para trabajar, competencias digitales para gestionar aspectos de nuestra vida diaria y cotidiana, competencias digitales para aprender, competencias digitales para aumentar la inclusión, competencias digitales para aumentar la participación en la sociedad digital. Entonces, en este encuentro en particular, les invito a que miremos con detenimiento, a modo de ejemplo, lo que implica montar un programa de desarrollo de capacidades competenciales, en este caso concreto, desde lo digital. Podemos hacer el mismo ejercicio posteriormente en otro encuentro con qué implica desarrollar las competencias blandas, las competencias transversales, las competencias cognitivas que habíamos hablado. Así es que traigo un informe que también ya lleva sus años, que es un clásico, ¿verdad? Que es el informe de Educación para el siglo XXI de la UNESCO, que nos hablaba de todas estas formas de aprendizaje que debíamos internalizar como importantes. Ya nos decían que la educación tendría que ayudarnos y prepararnos para este siglo, para ser personas, para saber cómo ser personas, para aprender a conocer, para aprender a ser, para aprender a vivir juntos y para aprender a emprender. Este informe sigue absolutamente vigente y lo que ha variado es lo que les puse en amarillo. Como todas estas dimensiones del aprendizaje cobran matices particulares cuando las miramos desde lo que implica la sociedad, la información y el conocimiento. ¿Qué implicaba aprender a conocer en un escenario no digital? Es muy diferente a el aprender a conocer en entornos digitales. ¿Qué aplicaciones usar? ¿Cómo navegar? ¿Cómo usar las herramientas que tenemos disponibles? Aprender a hacer en entornos digitales, desde cómo nos comunicamos a qué tipo de mensajes emitimos. Aprender a vivir juntos en el entorno digital. En la pandemia tuvimos que aprender a vivir y trabajar juntos, mediado a través de la tecnología. Nuestra presencia era virtual, estábamos deslocalizados de nuestro lugar de trabajo, pero juntos en el espacio virtual. Entonces, se están dando cuenta de que cada uno de estos elementos tiene un significado distinto en un entorno no altamente digitalizado y uno muy distinto en un entorno altamente digitalizado y virtualizado como es nuestro presente. Y aprender a emprender. Fíjense cómo en la pandemia claramente el comercio electrónico tuvo un florecimiento importante. Emprendedores que antes vendían de puerta en puerta se volvieron expertos a vender cosas a través de Facebook o de sus aplicaciones en el teléfono. Entonces ha sido muy interesante notar cómo la creatividad humana le ha sacado provecho a la crisis, y uno de los elementos que hemos desarrollado quizás a la fuerza han sido nuestras competencias digitales. Bueno, en ese sentido, no tenemos que dormir sobre los laureles y tenemos que seguir enfatizando la importancia de entender a qué nos estamos enfrentando en la sociedad de la información y el conocimiento en entornos altamente digitalizados. Entonces tenemos tecnología digital, y tenemos conocimientos, procedimientos, dispositivos, tenemos la posibilidad de reprogramar el uso de un montón de recursos, así es que cuando ustedes ven qué nuevo teléfono se van a comprar, hay que saber leer las capacidades del sistema, los accesos a aplicaciones que trae, el uso potencial que le quiero dar o no a la cámara. Entonces,
La tecnología digital tenemos que conocerla, tenemos que estudiar cuáles son sus bondades, qué es lo que nos ofrece. Tenemos que entender que estamos expuestos a cambios continuamente y que eso va a seguir así, que nuestros entornos de trabajo van a seguir automatizándose procesos, vamos a seguir innovando en productos y servicios y que vamos a seguir desarrollando nuevas plataformas para diferentes cuestiones. Y entonces en ese sentido también es importante más que veamos que hay niveles de digitalización que tenemos que ir manejando. Tecnologías de uso general. Ahora Google es una enorme base de datos que nos permite acceder a un montón de información, pero no solo Google, hay un montón de buscadores. Para la gente que trabaja en investigación tenemos una plataforma gigantesca que es SICO, que nos ofrece el acceso a innumerables fuentes de información bibliográfica, a revistas de alto prestigio, a libros electrónicos. Bueno, entonces, por un lado tenemos las tecnologías de uso general, que también hay que conocerlas y aprovecharlas y apreciarlas. Por otro lado tenemos tecnologías facilitadoras, que se van a ir sumando. Hoy podemos tener un robot doméstico que aspire la casa, ustedes saben que hay robot chef, tenemos la posibilidad de hacer impresión en 3D, bueno, todas esas son opciones de tecnologías facilitadoras y tenemos otro tipo de tecnologías que buscan generar valor a todo lo que hacemos, las aplicaciones. En el mundo de la educación, que es uno de los universos en los que nos movemos en la UNIBE y en otras instituciones, cada vez más estamos estudiando qué implican los nuevos modelos educativos que tienen soporte digital o virtual, qué pasa con la presencia humana, qué pasa con los vínculos, cómo podemos aprovechar toda esa potencialidad, pero sin perder los espacios de encuentro y de relación y creación humana. Son algunos de los desafíos con los que nos enfrentamos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que quizás algunas de las competencias que ya teníamos, como por ejemplo en nuestro caso en la docencia, que era enseñar en un entorno de alta presencialidad, deben resignificarse y reaprenderse en un entorno de virtualidad. Cómo liderábamos equipos de trabajo en un entorno de alta presencialidad y cómo lideramos en un entorno virtual o en un entorno híbrido. Entonces, no es lo mismo pararse ante un público en una clase a dictar a desarrollar un tema que montar un aula virtual para propiciar un aprendizaje significativo, pero en ese espacio. Entonces, por un lado, las competencias nuevas de entender la tecnología, de saber con qué contamos, de aprender a usarlas, pero también el desafío de resignificar, enriquecer, complementar competencias que ya teníamos que estaban funcionando para un entorno de alta presencialidad, para entornos virtuales o digitalizados. Muchísimas profesiones están también en una transición importante. Ustedes saben que para los médicos y terapeutas la crisis de la pandemia implicó el desarrollo de la teleatención, la teleconsulta. Hoy uno tiene la posibilidad, ya después del periodo crítico de la pandemia, de seguir usando de esos servicios que son enormemente facilitadores de la inclusión, porque uno puede comunicarse a un clic con un profesional que está quizás a kilómetros de distancia y acceder a ese servicio que hubiera sido difícil de otra manera. Bueno, y quiero concentrarme en particular en las competencias que se van transformando. Y en particular decirles que la manera en la que estamos viviendo los aprendizajes en el mundo también están siendo revisadas, enriquecidas, complementadas, porque cambian los escenarios en los que aprendemos y en los que vivimos, y por lo tanto nuestras competencias también deben adecuarse. Y solo como un ejemplo, para no abusar del tiempo que tenemos, vamos a ver cómo ha ido cambiando en el modelo evaluativo de educación, que es el modelo PISA, que ustedes saben es un programa internacional de evaluación de aprendizaje en el mundo, y vamos a mirar qué está pasando con las competencias de lectura. Y en ese sentido, un clic más por favor, las nuevas demandas de este escenario tecnológico. En el 97, cuando iniciaba este sistema de evaluación internacional, fíjense, solo el 1.7% de la población mundial accedía a Internet.
En el 2019 ya un 53.6 y esto probablemente habrá crecido muchos puntos más al 2022. Ahora, ¿qué nos trae el acceso global a enorme base de datos? Bueno, la necesidad de que sepamos diferenciar qué información es fiable o no. Y en ese sentido, investigaciones muestran que un porcentaje bajo de los usuarios frecuentes de los recursos tecnológicos como Internet tienen las competencias necesarias para distinguir hechos de opiniones. Es decir, estamos en un mundo en el que abundan las noticias falsas, los mensajes fraudulentos y se vuelve perentoria y necesaria nuestra capacidad de discernimiento de qué es falso o qué es verdadero en este escenario. Predomina la viralidad sobre la calidad. Ustedes saben, hay muchas críticas a que si no se controlan contenidos de plataformas como TikTok, estamos habilitando canales que divulgan comportamientos humanos poco deseables, ¿verdad? Entonces, lo viral versus los mensajes que querríamos sean globales y buenos en relación a la calidad, implica un desafío constante de administración de este tipo de plataformas. Es fácil acceder a la información, quizás es excesivamente fácil. ¿Cómo navegamos? ¿Cómo seleccionamos? Y aparecen nuevas necesidades en este momento de que triangulemos puntos de vista. Es decir, si esto dice un influencer, ¿qué dice un especialista? ¿O qué dice una fuente oficial en relación a este tema? Y no quedarnos con la primera impresión o con el primer video atractivo que nos quiere vender una idea. Otro aspecto crítico, clave, es que al sumarnos virtualmente a nuestras comunidades probablemente estamos formando parte de burbujas en las que todos pensamos lo mismo y quizás desarrollamos incluso intolerancia a la diversidad. A juntarnos todos y los mismos, con los mismos intereses, le están llamando cámaras de eco. Nos escuchamos a nosotros mismos y a nuestros referentes y dejamos de ver la diversidad que puede haber en el mundo y eso puede llegar a ser peligroso porque nos puede sesgar bastante en nuestra capacidad de lectura de la realidad. Entonces, la confirmación y los refuerzos de los sesgos de información, en lugar de que nos cuestionemos, son amenazas a la cultura y a la lógica democrática. ¿Cómo detectamos sesgos manipuladores de la información, por ejemplo? Por otro lado, tenemos muchísima dependencia y eso va a seguir así del mundo digital, entonces se está hablando ahora de la importancia de enfatizar la alfabetización digital. Y en ese sentido, la competencia de lectura va a ser clara. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes que para PISA hoy leer ya no es solamente extraer información, no es solamente decodificar palabras escritas como pueden leer ustedes en pantalla. Ha cambiado el mundo y tenemos que aprender maneras distintas de leer. Entonces, en este cuadro pueden ver ustedes cómo para marzo del 2009, para esta plataforma de evaluación, los procesos de lectura que se evaluaban eran acceder y recabar información, integrar e interpretar, reflexionar y evaluar. Para el 2018, fíjense, todo esto ya se diferencia si estamos hablando de fuentes simples o si estamos hablando de fuentes múltiples. Entonces, ¿cómo hoy un joven escanea y localiza información? ¿Cómo entiende el sentido literal? ¿Cómo integra y genera inferencia? ¿Cómo valora la calidad y la credibilidad de lo que está viendo? Son las nuevas dimensiones que se incorpora a la competencia de calidad lectora. Y cuando estamos hablando de fuentes múltiples, es decir, de redes sociales, internet, texto, lo mismo. ¿Cómo llegamos incluso a manejar el conflicto intertextual, ¿verdad? Entre textos? ¿Cómo diferenciamos o cómo generamos síntesis e integraciones? Entonces, fíjense cómo una competencia que es aparentemente sencilla y ya muy estudiada y conocida, ha ido mutando y complejizándose porque hoy leer en el entorno virtual trae todos estos desafíos. Siguiente diapositiva. Bueno, por lo tanto, para entender el desafío de las competencias que nos requiere hoy la realidad, tenemos que mirar el contexto sociocultural y tecnológico en el que nos enfrentamos o al que tenemos que afrontar. Un clic más, por favor.
Ahí. Entonces, ¿en qué contexto sociocultural y tecnológico nos encontramos? Ya hablamos bastante de eso. Entonces, fíjense cómo la economía global está transitando por una fase irreversible de digitalización y conectividad. Y en ese sentido, mirar cómo impacta esto en nuestras vidas personales, en cómo vivimos y trabajamos, en cómo gestionamos nuestras organizaciones, alrededor de la pregunta de qué competencias digitales necesitamos, es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí va a ser importantísimo que veamos cómo acompañamos a las personas y cómo nosotros mismos acompañamos este proceso de transformación alfabetizando o realfabetizándonos permanentemente. Entonces, hay literatura abundante sobre qué implican las competencias digitales. Yo les presento esta que es bastante sencilla, que plantea que en este mundo digitalizado tenemos que gestionar nuestra propia presencia digital. Podemos hacer un seminario entero de anécdotas de para qué usa la gente sus redes sociales y cómo se presenta al mundo, aciertos y desaciertos. Un colaborador hoy puede emitir un juicio crítico en su red social personal contra la empresa, por ejemplo. Puede divulgar fotografías de eventos en la organización que quizás puedan estar protegidos en sus redes sociales. Bueno, todo eso tiene que ver con cuáles son las reglas del juego, cómo orientamos nuestra presencia digital en un entorno personal, social y en un entorno laboral también. Por lo tanto, desarrollar conciencia digital no es lo mismo hoy enviar una carta por correo físico que enviar un audio en WhatsApp que puede viralizarse y ponernos en aprietos si es que dijimos alguna cosa que no nos gustaría que se difunda. Entonces, conciencia digital, alfabetización informacional, esto que decíamos, cómo leemos y discernimos lo que está bien, alfabetización multimedia, ¿por qué no usar WhatsApp para, como red interna y por qué usar Slack, que es otra herramienta que es más segura y nos permite trabajar en subgrupos, etcétera? Eso implica alfabetización multimedia y alfabetización tecnológica en general para entender todo lo que se nos viene en relación a los recursos que vamos a tener a disposición. Dependiendo de qué sectores esté en nuestra organización, esto va a tener mayor o menor importancia o peso en el desarrollo de la formación continua de los colaboradores, pero fíjense, en el contexto educativo nos ha tocado reaprender un montón de cosas vinculadas a cómo nos comunicamos mediados con tecnología. Incluso hoy, que ya hemos vuelto parcialmente a la presencialidad, seguimos en un entorno híbrido aprovechando, por ejemplo, nuestras aulas virtuales como espacios, como repositorios de información. Estamos utilizando el aula invertida, que es que los estudiantes trabajan ya con sus textos previamente, con sus ejercicios y vienen a los encuentros presenciales para trabajar cuestiones más actitudinales y de desafío de competencias prácticas. Bueno, entonces, ¿cómo definimos? Básicamente las competencias digitales, como les dije, va a depender de en qué contexto estemos y todas estas dimensiones que les estoy mencionando va a tener un peso mayor o menor, ¿verdad? Entonces se habla ahora de la ética en el contexto virtual, cómo uso la información, cómo manejo. Por ejemplo, ayer estuve en un congreso y hubo un evento, un encuentro social en el que la gente se puso a bailar y yo veía que todo el mundo sacaba el teléfono y filmaba a la gente. ¿Y qué pasa? Yo comparto un video de alguien bailando en un espacio social sin haberle preguntado si quiere esa persona que eso se comparta. Entonces, tomamos decisiones sin pensar en las implicancias. ¿En qué le puede afectar a esa persona que yo use su imagen para divulgarla sin su consentimiento? Y ustedes saben que es un problema serio en las organizaciones y en la vida y en las escuelas, que pueden generar usos abusivos de los recursos que las tecnologías nos dan. Por lo tanto, se habla ahora de que tenemos que educarnos en la netiqueta, es decir, en los cuidados de la convivencia digital, que tenemos que desarrollar conceptos como ciudadanía digital, que tenemos que aprovechar todo lo que tenemos disponible para favorecer el trabajo colaborativo, el trabajo virtual. Bueno, así es que tenemos aquí mundos apasionantes y desafiantes, pero se están dando cuenta de que debemos encarar esto de manera seria, vinculando este tipo de análisis competenciales con las necesidades que tiene nuestra organización en el entorno en el que nos movemos
y en consecuencia diseñar programas que puedan ayudar a desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, como un ejemplito de tomar esto en serio, les traigo el Marco Europeo de Competencia Digital. La Comunidad Europea está trabajando en un programa global para la comunidad, para todos los países que la conforman, en un desarrollo progresivo de las competencias digitales para todo el mundo, para que nadie quede fuera, para que nuestro abuelo hoy pueda aprovechar las tecnologías y hacer los trámites y no dependa del nieto que entiende de cómo funciona el teléfono. Entonces, si no avanzamos hacia ese nivel de inclusión digital, vamos a generar una enorme cantidad de personas dependientes de los que ya saben, digamos. Entonces, fíjense cómo plantea la Comunidad Europea 5 ámbitos de desarrollo competencial en lo digital: información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, cuidado de la seguridad digital y electrónica. Ustedes saben las estafas electrónicas que estamos teniendo en este momento, sobre todo con las personas más vulnerables, los adultos mayores, los ancianos, los jubilados, que reciben mails phishing, o sea, fraudulentos, y que se dejan embaucar porque no conocen los riesgos del entorno. Entonces, el trabajo en la seguridad, y no solo la seguridad electrónica, sino también el cuidado de la seguridad personal, el acceso a los datos personales, el cuidado de la privacidad, el cuidado de la salud y el bienestar, este tema de la adicción a los dispositivos, la adicción a los juegos, la adicción a estar hiperconectados. Hoy en el mundo del trabajo estamos hablando de educarnos en la desconexión para buscar equilibrio, vida personal y trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo generamos alternativas a las dificultades técnicas que nos presentan el uso de la tecnología y demás? Esta presentación queda disponible, no nos va a dar el tiempo para entrar a hablar de cada competencia en particular, pero me pareció importante traerles para que vean que una agenda de capacitación interna en nuestras organizaciones sobre competencia digital puede nutrirse de estas buenas prácticas y podemos encarar programas muy interesantes que aumenten nuestra competencia en esta materia y aumentemos la inclusión digital, que es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, mirando un poco los desafíos más transversales, ¿cómo lideramos en un escenario altamente digitalizado? Ustedes saben que hoy tenemos que comunicarnos por medios digitales. Quizás éramos muy buenos líderes en equipos presenciales, pero ¿cómo escribimos un mensaje? ¿Cómo encaramos una videoconferencia? ¿Cómo evitamos fenómenos que ahora se están identificando que se llaman flaming? Alguien dice algo en WhatsApp que lo dice cortito y el otro interpreta que es algo ofensivo y ya responde y la cosa crece y se inflama, ¿verdad? Se llama flaming, que aquí traduce como enardecimiento. Entonces, incluso cómo nos comunicamos a través de WhatsApp. Habrán visto ustedes que hay personas que un mensaje de 10 palabras lo mandan con 10 clics. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a ir a la reunión? Y uno tiene 10 avisos, 10 notificaciones de que está llegando un mensaje. Entonces, si uno tuviera una capacitación en un uso más parsimonioso de ese recurso, probablemente lo diría más breve y en un solo mensaje, etc. ¿Cómo tomamos decisiones en este entorno digital en el que nos empujan a la agilidad, a la rapidez en la respuesta y a la inmediatez? Ustedes saben que Google en un momento llegó a desarrollar una aplicación que te daba la posibilidad de postergar el envío de un mensaje si tenías alguna duda. Entonces, evitar la inmediatez, las respuestas impulsivas, porque eso puede costarnos bastante en un entorno virtual. ¿Cómo gestionamos el cambio? Como ya les había mencionado, es una competencia de liderazgo que tiene que venir para quedarse en nuestras organizaciones, porque vamos a seguir así en proceso de transformación continua. Y recuerden, los cambios, las sorpresas, las necesidades de reacomodarnos generan resistencia, generan ansiedad, y tenemos que acompañarnos y acompañar a las personas a transitar este proceso de cambio y de transformación de la mejor manera posible. ¿Cómo gestionamos nuestra conectividad y el uso potencial enorme que le podemos dar, incluso desde nuestros programas de responsabilidad social corporativa, para atender las necesidades de los grupos de interés o stakeholders? Y finalmente, bueno, nuestra preparación técnico-digital para las funciones que nos tocan.
Así es que esto era solo un ejemplo de cómo desde el liderazgo podemos reflexionar, y quisiera cerrar esta primera etapa del encuentro alrededor de estas preguntas que tienen ustedes en pantalla. Una más, por favor, un clic más. Por un lado, ¿cómo impacta este escenario de cambio en nuestras organizaciones? Estamos teniendo esta mirada global, local, organizacional, desde nuestros análisis de brechas competenciales. ¿Qué competencias digitales y otras, como vimos, las competencias blandas, las competencias socioemocionales, tenemos que desarrollar y fortalecer? ¿Cuáles de las que ya tenemos que digitalizar, como les comenté en el ejemplo que les di de lo que nos tocó a los docentes, transformarnos y aprender a trabajar y a comunicarnos en entornos mediados por tecnología? ¿Cómo estamos encarando la formación y la capacitación continua en nuestras organizaciones? ¿Estamos respondiendo más bien a paradigmas que quizás están ya en revisión, o estamos intentando acompañar esta agenda global de transformación tecnológica en la que estamos embarcados? Y la última pregunta es, desde esto que les decía, ¿cómo estamos gestionando los cambios? Si somos conscientes de que, nos guste o no, tenemos que danzar con con la música que nos pone el entorno, que puede tener muchas oportunidades si lo hacemos bien, pero puede ser fuente de incertidumbre y ansiedad si no lo hacemos bien. Bueno, dejamos hasta aquí y abrimos el espacio de conversación o consulta según cómo estén ustedes desde el otro lado de la pantalla. Adelante, Dulce. Muchas gracias, Magíster Mercedes, por su excelente presentación. Bueno, oficialmente abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que están habilitadas en la modalidad de chat, o pueden dar clic en la opción de levantar la mano, prender su cámara y su micrófono. Adelante, quien se anime a hacer la primera pregunta. Sí, puede ser un comentario, una reflexión. También. No necesariamente una pregunta, Dulce. Alberto Soler, adelante. Sí, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la claridad de las presentaciones de la Magíster. Ya la he visto en anteriores presentaciones y siempre aporta valor y está excelente que la hayan invitado. Nada más una consulta con respecto a esto, que mis hijos también pasaron, por supuesto, por el tema de la virtualidad con respecto a la educación, y en general los colaboradores también de diferentes empresas que hemos tenido que recurrir al tema de la virtualidad para las reuniones o para las capacitaciones. Siempre surge el tema de buscar una comparación, digamos, con la presencialidad, y si hiciéramos una encuesta realmente a todas las personas nos agrada más, por supuesto, la presencialidad. Eso seguramente implica mayor creatividad, mayores exigencias para encontrar lo que va a ser el desarrollar estos temas de las competencias digitales para todo lo que tiene que ver con capacitaciones internas y compañía y todo lo que tenga que desarrollarse, ¿verdad? Si de por ahí algún tip o alguna idea como para reforzar eso, porque decir nada más creatividad es muy genérico también, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, nada más que eso. Bueno, no sé, Dulce, si voy haciendo mis comentarios. Ok, Sí, muchas gracias por las consideraciones elogiosas, Alberto. Les cuento como anécdota personal que en el 2009 mi tesis de maestría en estos temas de trabajo fue sobre necesidades de entrenamiento de equipos virtuales. Y me tocó conversar con gente en diferentes puntos del planeta que estaba trabajando virtualmente. Eso significa gente que trabaja en equipo, pero dispersa geográficamente, mediados con las herramientas tecnológicas, diseñadores de software, consultores, un montón de empresas que incluso en la muestra tenía a 2 empresas paraguayas que tenían oficinas en todo el país. Entonces la clave, Alberto, es que entendamos que
La virtualidad es un recurso, nos permite optimizar un montón de cuestiones que no sea presencial una reunión, pero depende de los objetivos. En el entrenamiento de personas que van a trabajar de manera virtual casi todo el tiempo, las recomendaciones, por ejemplo, hacer encuentros presenciales para que se conozcan, porque la memoria colectiva y el afecto se produce de manera cualitativamente superior en reuniones presenciales. Entonces se tienen que conocer, se tienen que escuchar, se tienen que ver, y después vamos a la virtualidad. Entonces creo que en el mundo lo que nos va a tocar es movernos en escenarios híbridos, y en ese sentido yo agradezco enormemente cuando una reunión se puede resolver en una videoconferencia rápida, y calculo lo que me hubiera ahorrado, lo que me hubiera costado irme al lugar, lo que hubiera, y en términos medioambientales también, el combustible que hubiera gastado, el desgaste del vehículo, todo lo que implica el ahorro por no movernos, es un aspecto que hay que ir cuantificando. Y les comento que eso en Europa hace bastante tiempo ya se viene haciendo, y las grandes empresas prácticamente ya no invierten en pasajes para que la gente se vaya de un país a otro a reunirse, sino invierte en más tecnología para salas de videoconferencia. Pero la dosificación, Alberto, va a depender de para qué queremos usar la tecnología y qué es lo que queremos lograr. Si en el contexto educativo, por ejemplo, está estudiado que si queremos trabajar actitudes, transformación de actitudes, tenemos que hacer ejercicios presenciales y grupales, y encontrarnos y tocarnos y mirarnos y olernos. Entonces, las instituciones educativas también tienen que estudiar con mucha criteriosidad la dosificación de lo virtual y de lo presencial, y cómo buscar lo mejor de los dos mundos. Lo que se está viendo para las personas más jóvenes es que los dispositivos electrónicos como nuestros teléfonos inteligentes son altamente adictivos por la instantaneidad. Las aplicaciones como Facebook, Instagram, con sus likes inmediatos, son reforzadores cerebrales muy potentes. Y ya hay estudios muy preocupantes que muestran que la exposición prolongada a pantalla y visualización de datos, sobre todo si uno no tiene todos estos criterios de cuidado, porque fíjense que el cuidado y el manejo seguro y saludable de la tecnología, uno de los elementos de las competencias digitales, puede generar muchos problemas. Las asociaciones de pediatras en el mundo recomiendan no pantalla prácticamente hasta los 5 años, antes no, y vemos que eso no lo estamos cumpliendo. Se alteran procesos cognitivos, toda esta dependencia de la instantaneidad también nos genera irritabilidad e impaciencia cuando la gente no nos responde. Entonces, estamos en un proceso de transformación que tenemos que seguir estudiando, y creo que los padres, porque me toca también, tengo un niño de 8 años, tenemos que dosificar con mucha criteriosidad el acceso a los dispositivos electrónicos, el acceso a los videojuegos, controlar calidad, controlar acceso, que no haya acceso a contenido impropio, y lo mismo finalmente pasa también con los adultos. Muchas gracias, Alberto y profe Mercedes. Le damos la palabra a Natalia Sosa, levantó también la mano. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfectamente, Natalia. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por propiciar estos espacios de aprendizaje y de debate que realmente nos nutra a nosotros, que estamos tratando de construir un país mejor. Yo quiero resaltar 2 aspectos que me llamaron totalmente la atención y que considero que el Estado no hace mucho y que debe de enfocar sus esfuerzos en trabajar de forma interinstitucional en programas de alfabetización justamente para mujeres. Yo creo que el mayor problema de la sociedad está en que existen demasiadas leyes de protección a la mujer, pero son letras muertas, porque a la hora de gestionar justicia para una mamá que va a solicitar prestación, nos encontramos con violencia institucional, nos encontramos con prestaciones en donde nuevamente el agresor vuelve a gestionar violencia económica, psicológica y patrimonial. Esa es una realidad. Entonces la mamá tiene que hacer 3, 4 turnos, buscar 2 trabajos,
tiene que ser mujer, tiene que velar por el desarrollo del niño y se posterga, vive postergándose. Esa es la realidad de miles de mujeres en el Paraguay. La tecnología es una herramienta hermosa si se sabe utilizarla y creo que el Estado debería de garantizar, priorizar a mujeres que son cabezas del hogar. La construcción de un Estado igualitario de derecho pesa sobre los hombres de las mujeres, aunque tengan un hombre a su lado. Y ojalá se puedan crear a través de estos espacios más mecanismos de acceso, se puedan controlar los que ya existen y que podamos gozar de un país en donde el hecho de criar a nuestros hijos, como digo, solas o con un hombre al lado, las mujeres realmente tengamos esa libertad de crecimiento. En cuanto a la parte laboral, existen muchísimas limitaciones porque antes de presentarse para un concurso o para una beca, está primero el hijo. Entonces, esas cuestiones deberían de también tenerse en cuenta, que si hacemos un censo, podría decirse que el 80% de las madres crían solas a sus hijos hoy en día. Y es mucho, es alto ese porcentaje. Eso por un lado. Y el otro punto que me llamó la atención y que es lo que siempre voy analizando es al especialista versus el influencer. Si bien la figura del influencer hoy por hoy está más valorado que el especialista, creo también que deberían de promocionarse, ¿verdad? De por qué es importante la profesionalización. Estaba hablando en estos días con relación al examen de ingreso de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la carrera de periodismo, y me contaron que apenas se presentaron 100 alumnos para un cupo de 100 lugares. O sea, es más fácil buscar mi perfil, buscar mi momento de fama en las redes sociales que ponerme a estudiar teóricos y de por qué es importante capacitarme en una profesión tan noble como es el Ciencias de la Comunicación que ofrece la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? O sea, cada vez estudiar una carrera como Ciencia de la Comunicación es como una profesión innecesaria. Y estos son los puntos que a mí me llamaron la atención. Felicito, aplaudo, espero volver a participar en otros, porque realmente enriquecen y nos hace creer que sí se puede lograr un Paraguay mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias Natalia por las consideraciones y como les señalé, una de las líneas de trabajo y de investigación que tengo es justamente la relación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo de cuidado. Y esto que les mencionaba de la encuesta nacional de uso del tiempo en Paraguay, que con evidencia objetiva muestra que las mujeres trabajamos 3 veces más, es porque sumamos trabajo remunerado con trabajo no remunerado. Y eso genera nuevos patrones de sobrecarga a las mujeres que están incluso cambiando cuestiones epidemiológicas. La cantidad de mujeres que empiezan a tener problemas cardíacos por este estrés crónico al que están expuestos, son cuestiones que tenemos que estudiar y profundizar. Pero en el corazón, Natalia, está la absoluta debilidad que tiene la presencia del Estado en todo lo que implica la cadena de cuidado. La buena noticia es que ya estamos discutiendo a nivel nacional la política de cuidados y eso va a implicar también consecuencias para nuestras empresas, ¿verdad? O sea, cómo garantizamos el apoyo a los padres y a las madres para acceder a guarderías, para horarios flexibles. Nos va a tocar también desde dentro, desde esta mirada de responsabilidad social empresarial para adentro, cómo acompañamos con flexibilidad este desafío cotidiano de conciliar trabajo, familia, vida personal. Así que creo que es un punto central y yo encantada de que compartamos otro espacio futuro para conversar sobre esto, porque definitivamente hay muchos problemas feminizados por la inequidad y la desigual distribución de responsabilidades en materia de cuidado y tareas domésticas.
Muchas gracias, profe Mercedes. Muchas gracias también a Natalia por su valiosa opinión. Tenemos un comentario más bien en el chat. Dice, en realidad nosotros no estamos preparados para tener 100% virtualidad por la brecha digital que tenemos, pero no es imposible, porque este tipo de videoconferencias realmente son muy beneficiosos para nosotros. Creo que la capacitación constante en docentes es lo que se necesita en el ámbito de la educación. Así es. Bueno, mejorar infraestructura era uno de los desafíos que les decía en el pilar de competitividad que tiene Paraguay ya identificado, y la infraestructura tecnológica es una de ellas. Ahora, con la pandemia que tuvimos que virtualizar las clases, ustedes saben que eso fue una fuente de sufrimiento para muchísimos docentes, muchísimas familias. Vos salís un poquito más a la Asunción y ya tenés problemas en Capiatá, tenés problemas incluso en ciudades cercanas en el departamento central, de acceder a internet. Entonces, es un desafío nacional que tenemos que mejorar, definitivamente. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario u opinión, entonces vamos cerrando la videoconferencia de hoy. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Para finalizar, entonces, agradecemos de vuelta la presencia del público, de Cristina Cano, que ella es directora ejecutiva de Pacto Global. Quiero pedir disculpas porque mencioné erróneamente hace rato, a la rectora de la universidad y a nuestra disertante del día de hoy, la magíster Mercedes Argaña. Muchas gracias, profe Mercedes. Gracias a todos por haber participado, y bueno, aquí siempre a disposición para pensar colectivamente sobre los temas que nos pasan. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Que tengan un buen resto de jornada y hasta la próxima.